Los seres humanos hemos transformado nuestro planeta de una manera irreversible y acelerada a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Hemos alterado los ecosistemas con el fin de satisfacer la creciente demanda de servicios indispensables para el supuesto mejoramiento de la vida de millones de personas. Lamentablemente, junto con el crecimiento de la población humana, este proceso de adecuación a nuestras demandas ha implicado, como sabemos, un peligroso cambio climático, el agotamiento de las reservas de agua dulce, la desertificación de los bosques, entre otros daños, y ha puesto en riesgo a casi todos los ecosistemas naturales, reduciendo su capacidad de sustentar condiciones adecuadas para las formas de vida, incluyendo a las generaciones futuras. Este fenómeno es dramático en áreas metropolitanas como nuestra Ciudad de México, con una impresionante mancha urbana, crecimiento desordenado y una demanda colosal de abasto y servicios. Sin embargo, contamos todavía con importantes áreas naturales como la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel y Ciudad Universitaria, que representa, para la población capitalina, un espacio invaluable, quizá no suficientemente apreciado ni conocido por la mayoría de los habitantes de la urbe. En el programa de hoy vamos a reflexionar justamente acerca de los dilemas de la urbanización y las consecuencias que tiene sobre los ecosistemas originarios, en particular sobre nuestro entrañable Pedregal de Ciudad Universitaria, considerado un recinto y una pequeña muestra de lo que ocurre a nivel mundial. Vamos a dar contexto a su fragmentación, la pérdida del hábitat y la extinción de numerosas especies. Estimados amigos, qué gusto me da recibirlos. Fíjese usted ya en el programa número 4 de esta serie que lleva por título El Pedregal de Ciudad Universitaria. Y precisamente el día de hoy vamos a estar platicando sobre la urbanización y el Pedregal. ¿Qué ha pasado en los últimos 30 años o más con nuestro querido Pedregal? ¿Cómo se ha deteriorado? ¿Qué cambios se ha generado a consecuencia, pues precisamente de todo este fenómeno de urbanización? Así es que me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, dándoles a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a esta emisión de Mirador Universitario. Y bueno, yo quiero invitarlos a que establezcan contacto con nosotros. Para nosotros su opinión es muy importante, es muy valiosa. Nos enriquece, nos fortalece, pero además nos retroalimenta. Sus sugerencias, sus comentarios, por supuesto todas las preguntas sobre el tema que nos ocupa el día de hoy y que, como ya es tradición aquí en Mirador Universitario, pues contamos con invitados de primer nivel que pueden obviamente disipar todas esas dudas que se generen a lo largo del programa. Yo los invito, las líneas de contacto, las vías de comunicación van a estar apareciendo en su pantalla durante todo el programa para que precisamente sea usted, amigo mío, amiga mía, tan amable de establecer contacto con nosotros. Y bueno, sin más, me da mucho gusto saludar y darles la bienvenida a los invitados que me acompañan el día de hoy aquí en el estudio. Y en primer término quiero presentarles y saludar a la doctora Amaya Larrucea Garritz. Ella es investigadora de la Facultad de Arquitectura. Amaya, un privilegio que estés con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por invitarme y buenos días. Al contrario, bienvenida. Y por otro lado, también quiero saludar con mucho gusto al doctor Luis Zambrano González. Fíjese que él es el secretario ejecutivo de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Luis, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias, igualmente. Al contrario. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno en materia y oímos frecuentemente el tema, o más bien el término urbanización. Vamos a compartir con nuestros amigos de la audiencia qué significa, qué es la urbanización. Empiezo contigo, Amaya. Muchas gracias. Pues una urbanización es un invento humano, dicen por ahí algunos que es el más grande de los inventos humanos, porque es la manera en que los seres humanos hemos decidido habitar la tierra y hemos decidido juntarnos para construir ese espacio en el que desarrollamos nuestras actividades del día a día. Correcto. Esta urbanización, tenemos antecedentes un poco de historia desde la aparición del mismo hombre en el planeta, quiero pensar yo. Sí, el hombre es un modificador del espacio por naturaleza y desde los inicios de la civilización, de hecho un poco la palabra civilización está relacionada, ¿no?, con el civitas, el que habita un espacio urbanizado, ¿no?, que empieza con pocas transformaciones y que en la evolución que hemos decidido tomar, hemos pues
francamente transformado el espacio natural en un espacio en muchos sentidos artificial. Y que obviamente esto está teniendo impactos importantes, particularmente en la zona sur de la Ciudad de México, donde está ubicado el Pedregal de Ciudad Universitaria. ¿Cómo ha sido este proceso, Luis, de urbanización? Bueno, el proceso de urbanización en la zona sur de la ciudad ha sido explosivo en los últimos 20, 30 años. O sea, si uno ve luego, incluso en YouTube los puede encontrar cómo han venido creciendo las ciudades más importantes del mundo. Uno puede ver la de la Ciudad de México y es curioso cómo, de hecho, si uno ve desde 1500, antes de la conquista incluso, uno ve la cantidad de personas que habitaban y habían urbanizado el lago, a cómo fue creciendo poco a poco. Fue creciendo muy, muy lento desde 1500 hasta 1950. Y de 1950 a la fecha, el crecimiento fue explosivo. Es una cosa muy impresionante cuando uno lo ve de manera espacial, cómo se fue invadiendo o creciendo todos estos pequeños núcleos, como era Coyoacán, por ejemplo, como era Xochimilco, Tlalpan, que eran como pequeños núcleos, y que toda la zona del Pedregal, que eran 80 hectáreas, estaba completamente vacía, ¿no? Y de repente de los 50, que es cuando Ciudad Universitaria se pone justo en la parte del Pedregal, a la fecha ha sido una invasión que parecería un poco como de estas plagas que de repente aparecen en los cultivos de ¡pum! Crece todo y se invade todo, ¿no? Cayendo quizá en un aspecto ortodoxo, cuando decimos o escuchamos la palabra invasión, en la opinión de ustedes, ¿esto no debió de estar así, siendo muy romántico, o al estar ahí no se hizo con las consideraciones que se debieron tomar en cuenta? Vemos comúnmente en la comunidad, escuchamos, es que se creció sin planeación. ¿Cuál sería su opinión en este sentido? Bueno, no sé si quieres tú, Maya. Adelante. Yo te completo algo. Lo que sí creemos, o sea, lo que yo siempre he creído es, evidentemente sí se creció sin planeación, sin ningún tipo de estructura, mucho dándole a organismos clientelares o privilegiando incluso las especuladoras inmobiliarias. Eso sigue a la fecha. Creo que en un principio, cuando en los 40, 50, 60, esto no sabíamos cómo. También, o sea, esto es un fenómeno que va cambiando. Que es dinámico. Que es dinámico. Entonces, no tenemos, o sea, esas personas que empezaron así ese tipo de urbanización no tienen como responsabilidad, porque no se sabía cómo y nada más estaba creciendo, ¿no? Ahora ya sabemos cómo. Creo que ahora sí tenemos la responsabilidad de hacerlo mejor y de rehacer cosas. O sea, creo que uno de los grandes errores que hemos cometido es que una vez que ya se hizo una urbanización, ya no se puede tocar. No, ya está bien y es muy caro. Claro. Y no, yo creo que ahora nuestra responsabilidad es, esto está mal hecho, rehagámoslo y rehagámoslo bien. Correcto. Y obviamente evitando estos impactos que ya estaremos platicando más adelante. Amaya, tu opinión. Sí, yo creo que al final la ciudad es un invento humano, pero tiene un metabolismo propio, ¿no? Que quizá es un poco esto de que no es que haya una responsabilidad tan científica o tan definida, sino que la ciudad va creciendo un poco como un organismo vivo. Pero ya hoy en día tenemos mucho más conocimiento sobre esas posibilidades, sabemos y ya podemos aprender de los errores y podríamos definitivamente hacer las cosas mejor, cosa que desde mi percepción no está sucediendo. Correcto. Bueno, hay un dicho muy frecuente, ¿no?, de que lo que ayer era verdad hoy es mentira, y es precisamente el avance de la ciencia, que es un poco al tenor de lo que tú nos comentas, Luis. Ahora, denme un panorama, ¿cuál es la situación actual que tenemos ahora en cuanto a la urbanización, particularmente en esta zona, en la zona sur de la Ciudad de México? Igual que toda la ciudad, es una situación de colapso. Okay. Todos la vivimos todos los días y nuestras posibilidades de habitar esta ciudad se están volviendo cada vez más difíciles en todos los sentidos, en el equipamiento, en el confort, en la vida cotidiana, en los servicios, ¿no? Y el sur de la Ciudad de México no se libra de esta situación, ¿no? Creo que es un gran colapso. Digamos que hablamos de un común denominador en toda la parte urbana, Ciudad de México como un solo ente, ¿no? La numeralia.
Yo estaba viendo que traes por ahí datos muy interesantes, Luis. Me gustaría compartirlos con la audiencia, nada más para que usted, amigo, de donde quiera que esté siguiendo esta transmisión, se dé cuenta de cómo está establecido este sistema urbano dentro del Pedregal aquí en Ciudad Universitaria. Adelante, Luis. Ok, bueno, sí, nada más quisiera complementar un poco adelante, lo del colapso. por favor. Estoy completamente de acuerdo y hay un factor, o sea, y eso es a lo que me refiero yo con, pues así crecimos, ahora tenemos que arreglar, ¿no? Correcto. La movilidad es uno de los factores fundamentales claro. en términos del colapso y creo que Ciudad Universitaria, y ahí empezamos con la numeralia, tenemos los universitarios una gran responsabilidad, una gran oportunidad de empezar a hacer la punta de lanza para empezar a mejorar esto, ¿no? Correcto. La razón o la argumentación que se ha tenido durante todos estos años es tenemos que crecer y crecer y crecer, y eso incluso las especuladoras inmobiliarias lo tienen, ¿no? Así como, uy, no, es que hay un déficit de vivienda y entonces tenemos que crecer y no importa dónde, ¿no? Sí importa dónde y sí importa cómo. Sí, y claro. creo que en la universidad podemos poner ese ejemplo porque también la universidad tiene esa presión de crecer y tiene constricciones, está constreñida a no poder crecer de manera, en términos generales, a lo loco, ¿no? Y entonces, por ejemplo, parte de la numeralia que tenemos dentro de la Ciudad Universitaria tiene 723 hectáreas. De hecho, de esas, un tercio es reserva, 237 son reserva, ¿no? Tenemos solo 80 hectáreas de construcción. O sea, todas las construcciones que vemos dentro de CEU son solo 80. Y tenemos 120 hectáreas de estacionamientos y vialidades. Wow. O sea, lo que estamos viendo en Ciudad Universitaria es lo mismo que alrededor de la ciudad somos una ciudad universitaria carrocentrista. Exactamente. Y eso es muy grave porque entre el 80 y el 85% de las personas que llegan a Ciudad Universitaria llegan en transporte público. O sea, solo el 15% de las personas utilizan automóvil. Bueno, ¿qué te parece? Y perdón que te interrumpa un poquito porque tengo preparado un material que quiero compartir con todos ustedes, que es precisamente una entrevista que se le realizó al licenciado en Historia, Sebastián Peregrino. Y él más o menos nos da un panorama. Me gustaría ver esto y si usted me regala un minutito, regresamos y seguimos platicando con toda la parte de números, porque es interesante ver cómo fue que la urbanización del Pedregal de San Ángel, es decir, de los 80 kilómetros cuadrados que eran inicialmente, cómo se ha modificado. Aquí ya hay un dato espeluznante que nos acabas de compartir. Parece ser que hay más estacionamientos que otro tipo de construcciones, ¿no? Entonces ahí yo creo que tenemos que discutir ampliamente. Entonces que vamos para allá y regresamos inmediatamente aquí a Mirador Universitario. No se vaya. El contexto era, pues, finales de la Segunda Guerra Mundial. México se encontraba en un momento de desarrollo económico, de consolidación política, y uno de los proyectos importantes de esta modernidad mexicana fue precisamente la creación de Ciudad Universitaria y la urbanización de los Jardines del Pedregal de San Ángel. Se dio una primera etapa de urbanización de finales de los 40 al 68, en donde se dan los primeros grandes desarrollos, Ciudad Universitaria, Jardines del Pedregal, y empieza un impulso popular en toda la zona del Pedregal de Coyoacán, que va desde Ciudad Universitaria hasta el Estadio Azteca. Esa es una primera etapa. Ya después del 68, con los Juegos Olímpicos y la creación de infraestructura como básicamente el periférico, se urbaniza la parte sur del Pedregal, que está del cono del Xitle hasta el periférico. Podemos hablar de tres proyectos, uno estatal, institucional, que se representó con Ciudad Universitaria, uno privado, que fueron los Jardines del Pedregal, y uno popular, que fue el más grande, el más importante y el que hasta el momento es menos estudiado y menos conocido. En la primera etapa se hicieron, como ya dije, Jardines del Pedregal y Ciudad Universitaria, y esto fue muy importante porque se rompió el mito de que el Pedregal no se podía urbanizar y que no servía prácticamente para nada. Y esto implicó un proceso de apropiación social que se dio en la zona de los pueblos viejos de Coyoacán, en la parte que va de Ciudad Universitaria hasta el Estadio Azteca. Estas comunidades, impulsadas por esta imagen de que el Pedregal sí podía ser urbanizado, empezaron a hacer
colonizaciones muy primarias en los territorios que estaban más cercanos a sus comunidades. Entonces esto provocó una serie de urbanizaciones muy fuertes, populares, sin un orden establecido, que fueron ocupando el lóbulo norte del Pedregal hasta que llegaron hasta Periférico. Una vez que se hace el Periférico en 66-68, se inicia el poblamiento de la parte sur del Pedregal. Se hace Villa Olímpica, que es mitad Pedregal, mitad pues, la parte no ocupada por la lava. Y al principio de los 70 se hace la carretera Picacho-Ajusco, que fue pues, ya el golpe final al Pedregal, porque se abrió esta nueva vía que impulsó el poblamiento de esta zona del Ajusco Medio, una urbanización descontrolada, popular, como una válvula de escape para los problemas sociales de la ciudad, y que no había espacio, la ciudad estaba creciendo, había industrialización, y lo que sucedió fue que la gente llegó a la ciudad, migraron y no había dónde vivir, se fueron al Pedregal. Y en cuestiones sociales, pues hay una polarización de la población que vive en el Pedregal, hay colonias de gente muy rica y hay colonias populares marginadas con muchos problemas sociales que además conviven de forma común todos los días. Tienen que transitar zonas que son heterogéneas en cuanto a lo social y a lo económico. Y en cuanto a lo ambiental, hay un impacto muy importante en la parte hídrica de la ciudad. Se perdió el sustrato más permeable de la Cuenca de México, se urbanizó, entonces esto es un círculo vicioso, porque cada vez que se hace un nuevo edificio o que se pone más cemento en una casa ubicada sobre el Pedregal de San Ángel, se pierde la recuperación de los mantos freáticos, esa agua ya no va al subsuelo, va al drenaje. Y además, nuevas construcciones implican mayor presión en las cuestiones hídricas, que es uno de los grandes problemas de la ciudad. Y por el otro lado, la desaparición de especies animales y vegetales fue muy importante. Los análisis de Redovsky de los años 50 muestran una amplia gama de animales y de plantas sobre todo, que en la actualidad están prácticamente desaparecidas y quedan solamente en lugares muy específicos como la Reserva Ecológica del Pedregal San Ángel, Cuicuilco, parte del bosque de Tlalpan y algunas zonas marginales que están esparcidas por la ciudad, pero prácticamente pues el Pedregal cambió su fisonomía de forma muy importante y por eso es tan importante cuidar los espacios naturales que quedan, respetarlos y hablar de ellos, de la importancia que tienen, del papel crucial que juegan para la ciudad, para el abastecimiento de agua y para la reducción de los problemas urbanos que están creciendo además en la Ciudad de México. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Mirador Universitario. Muchas gracias por continuar con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos platicando sobre la urbanización y el Pedregal en esta serie que lleva por título El Pedregal de Ciudad Universitaria. Y para ello, el día de hoy me acompañan en el estudio el doctor Luis Zambrano González y la doctora Amaya Larricea Garritz. Y bueno, nos fuimos y yo me quedé todavía un poco tratando de equilibrar los números que nos estabas manejando, ¿no? Entonces, retomemos precisamente este tema porque le preguntaban al licenciado Peregrina, a quien le agradezco mucho su participación, cómo fue la urbanización del Pedregal de San Ángel, qué consecuencias sociales tuvo todo esto. Y bueno, tú nos acabas de manejar unos datos donde pareciera, o es verdad, que hay mayor cantidad de estacionamientos que obviamente la parte de edificios, lo cual significa que pareciera también que la movilidad dentro del campus universitario es básicamente el automóvil. Pues pareciera. Por eso usé el término, ¿no? Porque, bueno, los datos lo indican, ¿no? Exactamente. O sea, no solo es estacionamiento, sino vialidades. Vialidades. O sea, calles y estacionamientos son 120 hectáreas, mientras que las otras son 80, ¿no? En edificios. O sea, tengo la sospecha, y así no estaba originalmente, y ahorita que estamos pensando en cómo se pensó, se concibió el casco central, uno ve el casco central y lo que tiene es una gran área de gente conviviendo, que son las islas, una gran área de construcciones y alrededor los estacionamientos más chiquitos. O sea, se había concebido para que los estudiantes llegaran en transporte público y los profesores llegáramos en transporte público
y pocos y la comunicación central dentro de ese casco, o sea, no habría por qué salirse, ¿no? Exacto, y la comunicación peatonal además, o sea, todo el mundo caminando podía cambiar de ciudad, de facultad en facultad. Sí. En algún momento, en los 80s y 90s, justamente se nos rompió ese esquema y empezamos a tener estas grandes avenidas dentro de Ciudad Universitaria. Y creo que es ahí donde cometimos el error como universitarios de empezar a pensar en una visión carrocentrista. Okay. Quizá por cómo las élites se mueven en toda la ciudad, ¿no? Élite económica, élite política, etcétera, y nos empezamos a mover así. Aún así, considero que podemos echarlo para atrás, ¿no? Tenemos, además, otro dato espeluznante. Venga. 120 hectáreas de autos, 3 hectáreas para peatones. Wow. O sea, es casi el 10%. Para el 85% de las personas es el 10% del área. Podemos revertir eso sin problemas. Claro. O sea, nada más es cosa de empezar a cambiar nuestra mentalidad. Y de alguna manera buscar un nivel organizacional diferente. Claro. ¿No, Amaya? Sí, finalmente la ciudad universitaria tiene su propia manera de desarrollarse, pero también, por más que se intente hacer las cosas de una manera distinta, tenemos la influencia de la gran ciudad, ¿no? Okay. Y entonces es muy difícil realmente ir siempre contracorriente, y muchas de las cosas que suceden fuera de repente entran también a la universidad y modifican las formas. Sin embargo, tenemos sí unos habitantes muy particulares. Es una de las ciudades más jóvenes del país, bueno, no, la más joven, creo, del país, con un promedio de edad mucho menor a la mayoría, ¿no? Y gente joven, sana, que puede moverse, que llega en transporte, que además tiene una formación educativa alta, y que quizá también puede hacer que el modelo que se haga en la ciudad universitaria, al revés, permee hacia otros lugares de la ciudad, ¿no? En este sentido, yo pediría 2 reflexiones con ustedes. La primera es la diversidad de usos de suelo que vemos en Ciudad Universitaria, porque vemos las edificaciones, vemos vialidades, estacionamientos, áreas deportivas, zonas ecológicas en el mismo espacio, ¿no? Y la segunda reflexión que en este sentido es, ¿estará cambiando realmente la mentalidad del universitario en esta visión carrocentrista que a lo mejor tú mencionabas? Porque bueno, aquí ustedes son los expertos y ya nos lo comentan, pero ¿cuál es el sentimiento general dentro de la comunidad universitaria? Bueno, en términos de uso de suelo, efectivamente o sea, no se llaman usos de suelo, más bien se llaman como zonas o pues diríamos como equipamiento, ¿no? O formas en que está utilizado el suelo. El suelo, okay. ¿No? Porque pues sí, el suelo es educacional y de hecho, claro, nada más un pequeño dato, todos deberíamos de ir en auto a 20 kilómetros por hora con el nuevo reglamento. Dentro del campus, eso es importante decirlo, ¿eh? Lo cual afecta, si fuéramos así no estaríamos atropellando a un animal por persona, que ese es uno de los factores que nos afectan. Digo, un animal por día, perdón. Por día. Un animal por día, ¿no? Hay distintos tipos de suelo. Por ejemplo, sí, tenemos casi 40 hectáreas de áreas deportivas de todo tipo, desde la de los Pumitas hasta las canchas de básquetbol. Tenemos 40 hectáreas de pedregal remanente que son fundamentales para la reserva. No son la reserva, pero son islas que están salpicadas alrededor del campus, en donde los animales y las plantas tienen un lugar para llegar ahí y cruzar para el otro lado. Entonces sí nos importa muchísimo. También tenemos áreas verdes, 170 hectáreas, que son muchísimas, de áreas verdes que no son pedregal, no son reserva, pero sí son como las islas, ¿no? Que son como grandes espacios que son fundamentales para 2 cosas, yo creo, en términos universitarios. Uno es generar reflexión, que es lo que nos dedicamos a hacer los universitarios, aprender y generar conocimiento, claro. Y las áreas verdes son muy importantes. Y la otra es el paisaje, que me estoy metiendo aquí en los temas de Amaya, pero creo que de las cosas que descuidamos muchísimo son el paisaje, y el paisaje es una pieza fundamental en nuestra vida, seamos universitarios, seamos plomeros, seamos médicos, seamos lo que ustedes quieran. El paisaje nos cambia nuestra actitud, nuestra visión, totalmente, nuestra forma de ver las cosas. Por supuesto, ¿no? Y sobre todo en el quehacer cotidiano, Amaya. Sí, el paisaje es
pienso yo, la forma en que emotivamente nos relacionamos con nuestro entorno. Claro. Y es un asunto muy complejo porque el paisaje en muchos sentidos no tiene la posibilidad de los límites que dan las bardas, ¿no? Es un asunto Claro. que va más allá, no solamente por la capacidad visual, sino por la conexión incluso cultural, emotiva con el entorno, que nos hace ser y actuar de manera más responsable y diferente, ¿no? Sin duda alguna, la parte emocional juega un papel preponderante y siempre hemos dicho los que estamos en este maravilloso campus que se trabaja diferente en comparación de estar en los bloques de concreto o las bardas, como ustedes lo comentan. Pero bueno, llegamos al momento de hacer una pausa dentro del programa y yo simplemente quisiera recapitular para que al regresar de la pausa retomemos estos temas de varias situaciones que me parecen fundamentales. Primero, que toda esta urbanización parte de una invasión, que es algo interesante de tener en cuenta, ¿no? Crecimientos de manera explosiva, con reducción incluso en la parte de terrenal, por decirlo de alguna manera, que obviamente se ha carecido de planeación. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento que a lo largo del tiempo quizás se ha mejorado. Y por otro lado, me encantaron dos términos que usaste tú. Tiene un metabolismo propio y ha generado ya en una situación de colapso, que obviamente también llama, como ya decía bien Luis, a la reflexión, que tenemos una situación carrocentrista y que esto está generando impactos como es el atropellamiento de fauna de un animal por día aproximadamente. Así es que es momento de ir a hacer una pausa y también comentarles, fíjese que salimos a la calle y le preguntamos a los jóvenes que están aquí en Ciudad Universitaria, pues precisamente cuánto tiempo han permanecido aquí y si realmente ellos han notado algún cambio de lo que nos han estado comentando nuestros invitados. Así es que vámonos a este breve espacio, concédamelo por favor, y regresamos aquí inmediatamente a Mirador Universitario. No se vayan. Pues hace como 2 años, pues para estar con mis amigos. Pues ya tenemos más o menos como un mes visitándolo. 4 viniendo como estudiante y antes venía pues por las áreas de recreación y así. Tiene aproximadamente 4 años y es por el fútbol americano. Bueno, llevo 4 años y medio estudiando la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Soy estudiante de aquí de Ciudad Universitaria. 4 años. 22 años, porque aquí trabajo. Hace como 4 años, desde que empecé con la prepa, venía a hacer tareas o venía a conocer para ver las carreras que me llamaban más la atención. Pues no vengo muy seguido, tengo mis hijos estudiando aquí. Estudio aquí en la Facultad de Ingeniería y hace 5 años que empecé la carrera. Sí, los he notado. Que últimamente como que los han modificado, están las áreas ya un poco más limpias, como estaba antes. O sea, todas estas rejas, por ejemplo, antes no estaban, la de la ciclopista tampoco. En las islas se ve un poco más limpio, más verde. Se inauguró una planta de tratamiento para gas natural. Asimismo, se están construyendo edificios del lado de contaduría, porque ahí tienen espacio. De este lado se me hace poco viable porque pues no hay espacio donde construir. Significativos, no, de repente alguno que otro edificio y pues no, en general todo parece igual. Por ejemplo, los estacionamientos, están limpiando las áreas. Solo creo que lo del posgrado, ¿no? De economía es como lo más nuevo que he visto. Hace muchos años yo estudié aquí y pues ahora está muy distinto. No había, por ejemplo, algunas vías de comunicación, algunos edificios. Exactamente no sé qué sean, pero lo he visto distinto. Sí, muchas construcciones nuevas, edificios nuevos, sí. Pues digo que está bien, que siempre están haciendo cosas nuevas y remodelando en la UNAM, ¿no? También en la prepa y en el CCH también siempre remodelan y así, ¿no? Mucho. Yo creo que beneficia más a las personas que esto cambie y que se vea de un aspecto bonito. Traería más gente a visitar y más personas con ganas de estudiar en esta universidad. Yo siento que las rejas tampoco ayudan mucho. O sea, no nos hacen sentir ni más seguros y al contrario como que se ve como reclusorio, no sé. Pues es una dinámica pues más alegre, por así decirlo, más una convivencia más
amena para todos, ya que pues puedes estar más tiempo aquí sin necesidad de evitar algunas partes que se vean feas por la falta de pasto, yo qué sé. O sea, para que tener más espacio de educar a las personas, tienen que construir más edificios, pero a cambio de qué? O sea, si estás tirando un edificio por tirar, no sé, 2 hectáreas, 3 hectáreas de árboles, o sea, ¿por qué no esas hectáreas de árboles las trasladas o replantas en otro lado? Yo creo que es una ventaja, pero para los que vienen de fuera de visita. Implicaciones positivas. Por ejemplo, el tráfico que se hacía por todos los coches que se estacionaban en los circuitos, pues te hacían un caos. Entonces ahorita con los estacionamientos ya controlados está mejor. Sí, de positiva, porque también te da como una zona de relajación, puedes venir a leer o cosas así, es muy bonito. Pues yo creo que de alguna manera sí afecta, ¿no? Pero pues las necesidades que tenemos también de esos edificios o esos cambios, pues nos hacen hacerlos. Pero sí, yo creo que sí afecta, indudablemente se cortan árboles, se tiene que hacer cauce de agua, en fin. Yo pienso que el agua naturalmente cae, se mete al suelo y en cambio ponemos cemento y esa agua no se queda ahí, sino la encauzamos que se vaya y este piso ya se está secando. Pues sí he visto que quitan como pedregales que hay para poder construir, pero también creo que es, o sea, de cierta manera es malo y bueno, porque habían pedregales que no estaban aprovechados, sea natural o con alguna infraestructura, o sea, muchos de ellos estaban como basureros, casi, o tiraban cascajos en esos lugares, entonces digamos que tiene su lado bueno y su lado malo. Con la publicación del Atlas de Riesgos Ambientales de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, la Secretaría Ejecutiva de la REPSA describió y expuso gráficamente los peligros que amenazan el ecosistema del Pedregal en Ciudad Universitaria. Algunos de los riesgos identificados son la reducción y la fragmentación. El Pedregal pierde y ve reducido su espacio y su ecosistema originario sistemáticamente con construcciones nuevas. Esa es una causa de la pérdida constante de su biodiversidad. La colocación de rejas, muros y otros obstáculos que impiden la movilidad de los animales nativos, ya que reducen su posibilidad de buscar refugio, comida y pareja. Esto propicia una mayor endogamia, con la consecuente reducción de la diversidad genética y la posible desaparición de su especie. La presencia sistemática de personas. Esto es, sin duda, muy polémico y problemático. Existen muchos riesgos asociados a la presencia continua de personas en las áreas de la reserva. Entre los más obvios están la acumulación de residuos y basura y la producción de incendios. Pero también se asocia con la dispersión involuntaria de especies vegetales exóticas que impide el crecimiento de la flora nativa. La abundante proliferación, por diversas razones, de perros, gatos, tortugas o ardillas que compiten con la fauna original. También es un riesgo la promoción de plantas exóticas debida a un concepto convencional de la jardinería dentro del campus, ya que reducen la disponibilidad de recursos para las especies nativas. Asimismo, la sustracción ilegal de ejemplares de especies nativas del área que aumenta la presión sobre la diversidad genética de su población. La contaminación lumínica y sonora. Ambos estímulos persistentes sobre la vida silvestre pueden alterar los ciclos circadianos de plantas y animales, turbar sus patrones reproductivos y su comportamiento.
Un ejemplo de ello es, nada menos, el canto de las aves. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Mirador Universitario. Si usted, amigo mío, nos acaba de sintonizar, estamos platicando sobre la urbanización y el Pedregal. Les recuerdo que para nosotros su opinión es muy importante, nos fortalece, nos enriquece, es muy valioso conocer qué está usted pensando, qué dudas puede estar generando sobre el tema que nos ocupa el día de hoy. Pues yo lo invito para que establezca contacto a través de las diferentes vías de comunicación que ya aparecen en sus pantallas para que precisamente pues, nos externen todas sus preguntas y que nuestros invitados podrán responder. A lo mejor también usted puede tener la inquietud de que abordemos a un tema en específico aquí en Mirador Universitario, pues délo a conocer, háganoslo saber y con mucho gusto le daremos salida. Bueno, estábamos viendo la opinión de los jóvenes, que es interesante que empiezan a haber cambios en esto. Y en este sentido, Luis, todo sistema tiene un límite, ¿no? Una capacidad de carga. ¿Cómo estamos en el caso de CEU? Da la impresión personal de que ya llegamos al punto donde ya no aguanta más y vemos todavía edificaciones, crecimiento en infraestructura, etcétera. Sí, la capacidad de carga es uno de esos términos que usamos mucho los ecólogos sobre todo porque lo usamos con plantas y animales, ¿no? O sea, este lugar ya no puede meterse un conejo más porque todos se colapsan. Y sí pasa, sí, ¿no? Sí, claro. Ahora, lo que pasa es que con seres humanos es un poquito diferente, porque los seres humanos tenemos esa capacidad, como decía Maya hace ratito, de habitar. Y entonces habitar y transformar, y eso nos hace poder tener más personas, o sea, hacer esa capacidad de carga más plástica. Entonces subirla artificialmente por la tecnología que usamos. Y sobre todo porque además no hay un nivel de competencia entre nosotros, especie, por los recursos valiosos. No nos peleamos por la alimentación, por ejemplo, o por el espacio, ¿no? Sí nos peleamos, pero no entre nosotros. Pero no entre nosotros, es a lo que me refiero. Y tenemos tecnología para subir esa cantidad de Lo que pasa es que esa subida de capacidad de carga, esa parte tecnológica tiene un costo, al final de cuentas, y muchas veces ese costo se puede ver reflejado en distintas cosas. En términos generales, por ejemplo, en Ciudad Universitaria, pues uno dice, ya llegamos a la capacidad de carga, sí respetamos ciertas cosas que nos dan calidad de vida. Por ejemplo, la reserva. La reserva nos da calidad de vida de manera directa porque el paisaje pedregal es el que nos identifica como universitarios y por lo que platicamos en el segmento anterior de que es parte importante de nuestro quehacer académico, ¿no? Lo podemos destruir si queremos, o sea, decimos, ¿sabes qué nos hace falta crecer un tercio más? Lo podemos destruir. ¿Qué perdemos con esto? Bueno, perdemos esta visión agradable de poder trabajar a gusto, pero también perdemos 660,000 metros cúbicos al año de agua que se infiltran en la reserva. Y eso lo sufrimos los que viviríamos alrededor de Ciudad Universitaria en términos de falta de agua, ¿no? Entonces, son dos ejemplos. Perdemos captura de carbono, es otro ejemplo, ¿no? Perdemos calidad del aire. Calidad del aire, perdemos 1.500 especies de biodiversidad. Entonces, perdemos muchas cosas que no nos damos cuenta que estamos perdiendo en ese sentido por aumentar nuestra capacidad de carga. Entonces, si queremos tener una buena capacidad, una buena calidad de vida dentro de los universitarios, estamos cerca de esa capacidad de carga y tenemos que pensar en la descentralización. O sea, la UNAM tiene que seguir creciendo porque la población está creciendo. Pues pensemos en tener campus en partes del país, por eso es nacional además, ¿no? Claro. Digo, nada más como para darnos una idea de cómo puede ser la capacidad de carga. Ciudad Universitaria está justo en medio de dos colonias contrastantes muy grandes. Santo Domingo, que ya vimos de este lado, y el Pedregal. Sí. Y si uno ve si uno se mete a Google Earth y ve justo el CEU y las dos colonias, se ve la diferencia de densidades muy grande. Cada colonia ya llegó a su capacidad de carga, aunque una tenga mucho más que la otra, porque tiene distintas capacidades de ver cómo afronta estos problemas, ¿no? Y las dos están sentadas como Ciudad Universitaria en el Pedregal. Sí, correcto. Y en este sentido, Amaya, esta urbanización, es decir, tomando en cuenta el entorno natural, al momento que se decide pues generar una edificación nueva o abrir otra vialidad, ¿cuál es el impacto en todo esto?
Sí, este asunto es un sistema y un sistema es un conjunto en el que mover una parte mueve lo demás, aunque no estemos tan conscientes, ¿no? Y todas estas acciones, en el caso de la UNAM, en el caso de Ciudad Universitaria, yo creo que lo que más sería algo más que le da el Pedregal a la universidad, y es esta posibilidad de cambiar mentalidades, ¿no? De tener cerca un espacio al que la mayoría de los habitantes de la Ciudad de México no tienen acceso tan directo, correcto, tan cercano, para entender justamente los sistemas de una manera cercana a la población, no como un texto en un libro o como una cuestión en la televisión, ¿no? O en el pizarrón. Sí, algo rígido, ¿no? Ajá. Y entonces, sí, o sea, cuando yo en Ciudad Universitaria abro una vialidad o hago una acción, estoy influyendo también en el pensar y en el reflexionar de muchas personas que están recibiendo además, que están en un espacio y en un momento de cambios de mentalidad, ¿no? Claro. Entonces se pueden reproducir igual las cosas bien hechas que las no bien hechas, ¿no? Claro, y en este sentido, esa parte de mentalidad ahora me lleva a pensar en dos fenómenos que se están presentando también. Por un lado, esa actividad humanitaria que tenemos de alimentar fauna que está dentro del campus. Ese es un elemento fundamental que cualquiera diría, no sean malos, ¿cómo no les den de comer, ¿no? Y dos, el abandono de animales, donde también con esa falsa creencia de que la naturaleza y entonces ahí va a estar bien el animalito, y los convierten en especies exóticas, no nativas, que van a empezar a competir por los recursos naturales, que van a buscar su nicho ecológico y su participación en una cadena trófica y todo lo que implica, y quedamos bien con nosotros mismos en la parte emocional, hicimos nuestra buena obra del día y al final del día es desastroso al ecosistema. ¿Qué me opinan al respecto? Bueno, digo, ahí sí, por ejemplo, estas luego pseudo-religiosas, actividades pseudo-religiosas de no sé qué tipo de religión, pero que deciden liberar en Xochimilco, activismo, digamos. Sí, exactamente, plantas y animales y pájaros. Sí, claro. Digo, lo mejor que le puede pasar al animal liberado es que se muera en los próximos 2 días. O sea, la verdad, porque... Sí, suena feo, pero es real. O sea, porque al final de cuentas va a sufrir, porque está en un medio que no conoce, con alimento que no conoce, que con amenazas que no conoce. Claro. Y entonces lo mejor que le puede pasar antes de acabar sufriendo es que se muera. Y entonces uno está mandando al matadero al animal que se supone que está liberando. Pero lo peor que puede pasar es lo que acabas de decir. O sea, se establece, se reproduce y se vuelve una plaga. Claro. Y luego, si esa plaga hacemos estas otras cosas humanitarias de darles de comer, peor, porque entonces se vuelven unas plagas dramáticas que matan todo lo demás, ¿no? Pues lo estamos viendo con las ardillas, lo estamos viendo con las palomas, lo estamos viendo con los perros ferales y con los gatos ferales. ¿No? Y las zarigüeyas, por ejemplo. Bueno, y las zarigüeyas que son presas ahora. Exactamente. Entonces, si uno piensa en términos urbanos, y volviendo al tema del urbano, que la flora y la fauna del urbano son estas 4 animales, la fauna son estos 4 animales, pues estamos muy bien. Pero la fauna es muchísimo más que eso. En la Ciudad de México tenemos más de 90 especies de mamíferos y grandes felinos, ¿no? Sí, claro. Y coyotes por otro lado, etc. Ese tipo de animales nos generan también cultura, nos generan beneficios que no nos damos cuenta. Por ejemplo, hay una cantidad de murciélagos espantosa que matan los insectos que luego pueden ser dañinos para nosotros. Claro. Entonces, tenemos que repensar un poco cómo interactuamos en esta zona urbana, cómo interactuamos con esa naturaleza que sigue habitando ahí, claro, a pesar de que nosotros transformamos su medio. Y es la naturaleza local, y el Pedregal es el mejor ejemplo. Bueno, pues vamos a ver precisamente qué nos comentó el biólogo Guillermo Gil en este sentido, a este respecto de lo que está pasando con la fauna que tenemos aquí en el Pedregal. Los invito a que veamos este material, regresamos ya a la recta final del programa y si ustedes están de acuerdo, retomamos el tema porque esto está siendo ya realmente dramático y a veces quizá va un poquito en contra de nuestra naturaleza humanitaria, de todo esto que nos hace aparentemente sentir bien y sin embargo estamos generando un daño ecológico dramático. Así es que vamos para allá y regresamos aquí a Mirador Universitario.
Bueno, creo que son demasiados los que se me ocurren ahorita, sobre todo es la pérdida de espacios de estos animales, de estar, la pérdida de espacios para producir sus alimentos y para su refugio. Sobre todo los vehículos causan atropellamientos, pérdida de espacios para tener estacionamientos, las vialidades obviamente son pasos de muerte, sobre todo hacia la parte noche. Tenemos una base de datos, no nos alcanza para tener la realidad, pero aproximadamente unos 150, 200 animales vertebrados, mamíferos sobre todo, mueren a causa directa de atropellamientos. Y yo creo que estamos subestimando y al menos tenemos un registro, yo creo que apenas del 25% de lo que sucede realmente. Las acciones que podemos hacer para reducir el impacto que genera la urbanización en CEU como comunidad, pues creo que lo primero es aceptar que el campus ya llegó al límite, ya no se requiere más infraestructura, no se requiere mejor movilidad, sino realmente la realidad es que sí se requiere mejor movilidad, pero eso no va a cambiar que ya llegamos al nivel máximo de carga de Ciudad Universitaria. Si reducimos esa presión o al menos se mantiene, creo que podemos hacer mucho para que se mantenga la vida silvestre. Otro argumento sería reducir nuestro consumo o nuestro afán de uso de carro y otros productos o todo lo que tiene que ver con nuestra movilidad en el campus. Algunas acciones que pueden ser muy someras, pero son muy significativas, es tener claro que dentro del campus debemos de estar circulando a 40 o menos de 40 kilómetros por hora y con eso es suficiente para esquivar a alguno de los animales que están cruzando las vialidades. Otro de ellos es los problemas alimentar fauna. Es un problema significativo porque mucha gente cree que hace el bien al alimentar a la fauna silvestre, pero solamente está desorganizando el equilibrio que mantiene la fauna silvestre. Otra recomendación sería denunciar, obviamente, y estar vigilante de todos los animales que no son nativos. Mucha gente llega y abandona animales enfermos, perros, gatos y cualquier fauna que ya se quiere deshacer, ¿no? Entonces denunciar si ven un animal vulnerable o si ven un animal en riesgo, denunciarlo para su mejor reubicación. Una de las acciones que realiza la Reserva Ecológica y en particular el área donde yo me desempeño es mitigar todas las acciones o los daños que se generan hacia la flora y la fauna, sobre todo en animales que están malheridos, envenenados, lastimados por la infraestructura universitaria, desde animales atropellados hasta envenenados con nuestros rodenticidas, ¿no? Para evitar que haya fauna nociva en algunos edificios. Otras de las acciones que generamos es dar atención a fauna, a la fauna que se encuentra huérfana, que es seguido, o animales que están muy cerca de la actividad humana y que nos causa escozor verlos cerca, ¿no? Es el caso de las serpientes. Tanto las venenosas como no venenosas se encuentran cerca de los salones o cerca de los estacionamientos y nos piden que se haga su retiro y reubicación. Los bomberos participan activamente y fuertemente en esta actividad. Se les capacita y se les dona equipo para que hagan estas labores de manera segura y garanticen que no haya maltrato ni animal y obviamente que estén seguras las personas. Bueno, ya estamos de regreso a la parte final de este maravilloso programa sobre la urbanización y el Pedregal. Estamos hablando de datos espeluznantes, de este sentimiento humanitario que a veces es excedido y nos parece que hacemos bien en liberar a la naturaleza especies que no son nativas de un ecosistema y que tienen impactos muy desastrosos, Luisa. Sí, digo, yo nada más para concluir en ese tema en específico, sí quisiera decir que está muy bien la parte humanitaria siempre y cuando la viéramos con las especies nativas. O sea, tenemos esta visión
de las especies exóticas como nuestras especies, cuando deberíamos de empezar a ver las especies nativas y dejar que la naturaleza tenga su curso. O sea, nuestro amor debe de irse hacia las especies nativas y a la forma en como la naturaleza hace las cosas y el ecosistema hace las cosas. Y el Pedregal, vuelvo a insistir en esto, es el mejor ejemplo, que es muy agreste, muy fuerte, muy difícil, como somos los universitarios. Sí, sin duda, el biólogo Guillermo Gil nos comentaba y le llamó propiamente a las veredas corredores de la muerte y de todo esto que se pierde, a quien, por cierto, agradezco mucho su participación con nosotros en Mirador Universitario. Y es cierto, eso está pasando, ¿no? A veces pensar que la naturaleza aguanta todo, no es cierto, Amaya. Sí, lo mejor que podemos hacer con la naturaleza es contemplarla, observarla y aprender. No tener esta actitud del que la puede controlar, ¿no? Y controlar a veces no en el mal sentido, sino con buena intención, pero al final moviendo el sistema, interviniendo de forma que en lugar de colaborar, se vuelve una agresión, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, creo que sí, la oportunidad de realmente tener una relación con los sistemas naturales está en algo mucho menos participativo, más contemplativo, más pues en un nivel de aprendizaje, no tanto de enseñar. Nosotros no le vamos a enseñar nada a la naturaleza, pero vamos a aprender de ella, y en el momento en que logremos retirarnos un poco y no proceder encima de, pues tendremos una actitud también mejor, ¿no? Más adecuada. Ok, y en este sentido yo les pediría, porque ya nos vamos, no sin antes, por supuesto, agradecer su valiosa presencia el día de hoy con nosotros. ¿Alguna conclusión que quieras externar, Amaya? ¿Alguna reflexión, una recomendación de qué podemos hacer para que este Pedregal siga por siempre con nosotros? Pues mirar a la ciudad universitaria. Yo creo que al final sí, desde la universidad podemos observar todas estas cosas, darnos cuenta, reflexionar, pero creo que también y ver todos los errores, ¿no? Okay. Los que se han dicho aquí, pero también ver que vivimos en un espacio de gran privilegio. Eso. Que los que nos antecedieron nos dejaron cosas valiosísimas y que podemos estar hablando del Pedregal aquí por eso, porque la universidad se ha puesto la tarea de conservarla y de actuar distinto, ¿no? Perfecto. Entonces, estar conscientes de ese privilegio, conscientes de que atrás de nosotros hay mucha gente que estuvo ahí, que paró insurgentes, como que no, y que ahora podemos vivir y podemos ver pasar un tlacuache, y es un gran privilegio de los que habitamos esta universidad, que tenemos que hacer consciente, ¿no? Sí, y ver más allá, aprovechar y cuidar en un sentido amplio, llevando hacia otros ideas diferentes a las que vemos en otros espacios de la ciudad. Sin duda, tenemos que cambiar. Muchas gracias, Amaya, por habernos acompañado. Luis. Pues digo, nada más cerrando, que uno no es que esté en contra del desarrollo urbano, lo que está es a favor de un desarrollo urbano de veras. Claro. La gente piensa que construcción es igual a desarrollo, y eso no es cierto. Construcción mal hecha es en contra del desarrollo. Cuando uno habla de los errores es para mejorar, ¿no? Porque efectivamente tenemos una gran historia de grandes arquitectos, grandes paisajistas, grandes ecólogos que ayudaron a tener lo que ahora tenemos. Nuestra responsabilidad es mejorarlo. Llevamos 33 años con la reserva, más de 60 años en Ciudad Universitaria. Vamos bien, hemos cometido errores, corrijamos esos errores. Es tiempo de corregir esos errores, influidos por una ciudad que nos está comiendo, pero podemos, al corregir esos errores, empezar a trazar las nuevas formas en que esta ciudad puede mejorar en términos de ahora sí un verdadero desarrollo urbano. Perfectamente, Luis. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted por haber estado con nosotros. Una reflexión final es, la naturaleza no tiene por qué soportar todo lo que nosotros ya no queremos. Y me refiero particularmente tanto a especies de la flora como especies de la fauna, que se nos hace muy fácil y pensamos que porque los vamos a ir a soltar a un ambiente natural, estamos cumpliendo con una función adecuada emocionalmente, religiosamente, como usted lo quiera ver, amigo mío. Piénselo muchas veces. Sería más responsable decir, si yo no puedo tener un animalito o no puedo tener una planta, pues no la tengamos.
y no le pasemos esa carga que por sí ya es mucha a las reservas que tenemos y particularmente en Ciudad Universitaria. Muchas gracias a todo el staff, al equipo de producción que hizo posible la transmisión de este programa, pero sobre todo muchas gracias a usted por el privilegio de su atención. Yo lo invito a que siga acompañándonos en las series de Mirador Universitario y, por supuesto, para que siga en contacto con nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima. Estamos enfrentando la pérdida de la biodiversidad de una manera vertiginosa, tanto a nivel mundial como a nivel local. El constante crecimiento de la megalópolis, de la que forma parte la Ciudad de México, pone en riesgo la existencia de los pocos espacios originarios naturales que quedan entre la mancha urbana. Ciudad Universitaria es un espacio fundamental para resguardar la vida silvestre. Esta responsabilidad implica aprender a coexistir con ella, anteponiendo el respeto a las condiciones indispensables por su reproducción. Tener en cuenta que las acciones que permitan la conservación de la vida silvestre en nuestra comunidad, en los ámbitos que habitamos cotidianamente, sin duda también tiene un impacto en la conservación de la biodiversidad mundial. Además, no olvidemos que representa una oportunidad para sensibilizarnos y acercarnos a las mejores cualidades de nuestra propia especie.